lo que de alguna manera es como un tema nuevo. Listo, entonces, probabilidad condicionada. ¿Qué pasa con la probabilidad condicionada? Recordemos que una probabilidad de algo es como ese porcentaje que me dice a mí o que me da una claridad de qué tan posible es que suceda algo en específico, ¿no? Pero no me hablan de condiciones condicionadas. No me hablan de condiciones de que eso suceda ni nada, sino simplemente me dicen como, bueno, tengo algo y es un fenómeno simple en el cual puedo calcular bajo un solo criterio la probabilidad. A veces hay unas probabilidades que nos dicen, bueno, vas a calcular la probabilidad de que suceda esto si pasa lo siguiente, ¿sí? Porque recuerden que pues realmente los fenómenos en la naturaleza no son tan, a veces como tan fáciles, digamos en alguna medida, tan sencillos o tan simples que no dependan de nada, ¿no? Generalmente dependen de muchas cosas. Generalmente todas las cosas en la naturaleza están condicionadas a otras. Sí, entonces eso es importante también como tenerlo en cuenta para entender que la probabilidad no es solo una, sino que hay que tener en cuenta muchos criterios o muchos aspectos que muchas veces los condicionan o los afectan. ¿Listo? Entonces, hay una ecuacioncita que de una vez se las voy a anotar porque es un poco fea, pero no es tan fea. Entonces, acá dice que la probabilidad de que un evento B suceda si primero, si A, ¿no? La probabilidad de que suceda esto, si ha sucedido esto, ¿sí? Tenemos que tener dos eventos o dos sucesos que podamos diferenciar. Va a ser igual a la probabilidad de A intersección B. Yo sé que eso se ve un poco horrible, pero no es tanto, no es tanto. Es solo que se ve horrible. Sobre la probabilidad de A. ¿Listo? Entonces, es importante que entendamos que el evento B va a ser un evento que suceda si sucede A. ¿Sí? Tienen que ser dos eventos que se estén comparando. Entonces, ¿cómo así? Yo creo que lo vamos a entender mucho mejor con un ejemplo. Entonces dice, en una clase, el ejemplo era con clases de matemáticas y física, entonces pues vamos a hacerlo así. En una clase de matemáticas, el 50% pierde la materia. Cosa que no es, o sea, es un ejemplo ajeno a ustedes. Profe, ¿esta es la fórmula? Esa es la fórmula. Horrible, ¿cierto? Fea. Entonces ya vas a ver que no es tan terrible, no es tan terrible. Solamente es lo que parece. Entonces dice, en una clase de matemáticas el 50% pierde la materia, coma, el 60% de la clase pierde física y el 30% pierde ambas. Entonces, al escoger a alguien al azar, ¿cuál es la probabilidad de que haya perdido matemáticas si perdió física? Esta es la clave, el hecho de que diga sí tal cosa, sí la condición, si la siguiente condición. ¿Listo? Si se dan cuenta, entonces acá me están diciendo que en una clase de matemáticas el 50% pierde la materia, o sea, pierde matemáticas,
el 60% del salón pierde física y el 30% está perdiendo ambas. Entonces dice, al escoger a alguien al azar de ese curso, ¿cuál es la probabilidad de que haya perdido matemáticas si también perdió física? O sea, si ya O sea, la conocemos... idea es encontrar una persona de ese 30%. Entonces, No, lo que pasa es que acá tenemos un total de personas. No nos dicen cuántas personas son, porque en este caso no es necesario. Encontramos un total de personas y de esa cantidad de personas, el 50%, o sea, la mitad de la población, perdió matemáticas. Ahora, el 60% de la misma población perdió física. Y el 30% de la misma población perdió ambas. ¿Listo? No nos dicen de cuántos son. O sea, esto en total no debe sumar 100 porque no quiere decir que el 50 perdió matemáticas y el restante perdió física. No. De todo el salón, el 50% perdió matemáticas. De todo el salón, el 60% perdió matemáticas. Y de todo el salón, el 30% perdió ambas. ¿Sí? Porque habrán personas que habrán perdido, por ejemplo, física, pero no matemáticas, y habrán perdido otras materias o no. sí, o sea, digamos, yo me refería era más que todo a que, por ejemplo, ahí dice, ¿cuál es la probabilidad de que de escoger a alguien al azar y que haya perdido matemáticas si también perdió física? O sea, vamos a encontrar a una persona como tal de ese 30% de las personas que perdieron ambas. Ah, exacto, exacto, sí, vamos a encontrar una persona de ese 30%, pero la condición es que ya sabemos que perdió física, ¿sí? La condición es que ya sabemos que perdió física, ahora debemos saber que sí también perdió matemáticas, o sea, básicamente sí vamos a encontrar a alguien que pertenece a ese 30%, pero teniendo en cuenta que ya conocemos efectivamente que perdió física, o sea, no están como las dos ahí divagando, sino ya tenemos certeza de uno. ¿Listo? Entonces, es básicamente como eso. Entonces, para calcular la probabilidad condicionada, nos plantean esta fórmula que es importante saberla leer. Dice que la probabilidad de que suceda un evento B si sucede el evento A, ¿no? Entonces, ¿cuál sería en este caso mi evento B, por ejemplo? Que el 50% del curso haya perdido la materia. El evento B sería perder matemáticas. ¿Sí? En lo que tú dices que hace parte del 50%. El evento B va a ser perder matemáticas. ¿Listo? Ahora, ¿cuál va a ser el evento A? El evento A es el que ya conocemos. ¿El 60% pierde? Dime. ¿Y es lo de que el 60% pierde física? Exacto. Entonces el evento A va a ser perder física. Que finalmente se supone que es lo que ya conocemos es el dato que ya conocemos en nuestra, digamos que en el cálculo de la probabilidad que vamos a hacer. El hecho de que, digamos, yo cojo una persona, entonces cojo una persona y le digo, usted perdió física, ¿cierto? Y me va a decir sí. Y ¿cuál es la probabilidad de que esa misma persona que me dijo sí que perdió física también haya perdido matemáticas? ¿Listo? Entonces, básicamente es eso. Entonces, ya que tenemos, es Pero espera, importantísimo. ¿cómo determinamos, digamos, cuál es el suceso B y el suceso A? Bueno, la probabilidad B y la probabilidad A. Listo. Era justo lo que iba. Entonces, ¿cómo podemos determinar cuál es B y cuál es A? Por eso debemos saber leer esta ecuación. Acá la probabilidad nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que suceda un evento B si sucede A? Eso es lo que me dice a mí cuál es el evento B y cuál es el A. Porque mira que acá en el ejercicio nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que haya perdido matemáticas si perdió física? Entonces ahí ya nos dicen que el evento B va a ser perder matemáticas y es el que depende de A, ¿no? Entonces A es si perdió física, entonces el evento A va a ser perder física. ¿Listo? El problema te va a decir, A va a ser, o sea, el evento A va a ser el que vaya con la condición, ¿no? La condición que nos pongan, finalmente. ¿Listo? Lo que vaya después del sí, básicamente, para que se guíen. No sé si hasta acá ya va quedando un poquito más claro eso de cómo establecer cuál es el evento A y cuál es el B. Sí, señora. Sí, señora. Listo.
Listo, la cuestión acá, digamos que la dificultad está en comprender el enunciado y saber, esto es lo fundamental, saber establecer cuál es el evento B y de qué depende, ¿no? ¿Cuál sería el que va después del sí? Entonces, ahora nos hace falta descubrir estas cositas, ¿no? Esto tan extraño. Entonces, recuerden que la intersección entre dos conjuntos es el elemento que comparten, ¿no? Ambos conjuntos, el elemento que comparte perder física y el elemento que comparte perder matemáticas. Entonces, primero debemos calcular la probabilidad de cada uno de estos eventos, que acá ya está, no la tenemos que calcular. Tenemos que dar su valor en decimal, ¿sí? Para poderlos operar. Entonces, yo voy a hacer primero la probabilidad de B. ¿Cuál es la probabilidad de B? 50%. Exactamente, 50%. Ahora, ese 50% pues es la probabilidad en porcentaje, pero para poder operarla yo la voy a pasar a decimal, ¿no? Debo tenerla en decimal. Entonces, lo único que debo hacer va a ser coger ese porcentaje de probabilidad y lo voy a dividir entre 100. Recuerden que un porcentaje es una cantidad entre 100. Entonces, esto me va a dar 0.5, si no estoy mal. Sí, 0.5. Listo, acá ya tengo mi probabilidad de B, es 0.5. Probabilidad de A, me dice que es perder física, que es del 60%, entonces va a ser 60% dividido 100. Que esto me va a dar 0.6. Listo, ahí ya tengo esas dos. Ahora me dicen, calcula la probabilidad de esta. Esto es lo que yo necesito, ¿no? Entonces eso es sencillo. ¿Cuál es la probabilidad de la intersección? Pues la probabilidad de que los dos casos sucedan. ¿Cuánto sería esta probabilidad? El 30%. El 30%, exacto. El 30% de que, o sea, yo ya sé que hay un 30% de probabilidad de que hayan perdido ambos, ¿no? La cuestión es que yo debo hallar cuál es la probabilidad de que cuando yo escojo a uno que haya perdido física, también haya perdido matemáticas. Eso es lo que yo debo saber. Entonces va a ser el 30%. Entonces lo voy a pasar acá a decimal, va a ser sobre 100 y esto me da 0.3. Si se dan cuenta, acá ya tengo todos los datos que yo necesito. Ya tengo la probabilidad de B, ya tengo la probabilidad de A, ya tengo la probabilidad de la intersección, ¿no? Que tengo entre ellos, que son básicamente la probabilidad de que se cumplan ambos. Ahora sí voy a calcular mi probabilidad condicional. Entonces va a ser probabilidad de que suceda B, o sea, la probabilidad de perder matemáticas, si yo ya sé que perdió física, va a ser igual a, dice que va a ser la probabilidad de la intersección, que ¿cuánto me dio? 0.3. Sobre la probabilidad de A, la probabilidad de que suceda la segunda, ¿no? Que es la condición, que fue de 0.6. Eso va a ser igual a 0.3 dividido 0.6, me da 0.5. Que es lo mismo que decir 50%, ¿no? Ya saben que, bueno, acá me comí como el paso. 0.5, ya saben que para convertirlo a porcentaje va a ser por el 100% y eso me da 50%. O sea, hay un 50% de probabilidad de que si yo cojo a una persona que perdió física, también haya perdido matemáticas. ¿Listo? Eso es básicamente el ejercicio. ¿Listo? Se debe, esa gran probabilidad se debe a que igual es muy alta la probabilidad de personas, de la cantidad de personas que perdieron ambas. Entonces, cuando la intersección es tan alta, así mismo nos vamos a encontrar que la probabilidad condicionada va a ser alta. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta, chicos. Si se dieron cuenta, realmente la ecuación lucía un poco más horrible de lo que era, no era tan terrible, no había que hacer muchas cuestiones. Lo más importante, digamos que la parte vital de este ejercicio o de estos ejercicios es identificar cuál es mi fenómeno o cuál es mi situación A y cuál es el B, ¿no? Entender que lo que me están preguntando es que cuál es la probabilidad de que suceda B
si ya tengo certeza de que sucede A. ¿Sí? Si ya sé que eso va a pasar, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que aquello suceda? Entonces, en la medida de eso, debemos entender que A siempre va a ser el evento o el suceso que va después del sí, o sea, el que va a condicionarme el primer evento, ¿listo? No sé si tienen alguna pregunta, chicos, aprovechen, pregunten cualquier cosa que no hayan entendido. O Dime. sea, el último paso, o sea, el 0.5 sale de la división de 0.3 sobre 0.6, ¿no? Se ¿Sí? multiplica por 100 y se divide por 50. No, Ahí me perdí. 0.5%. O sea, el 50% es el resultado del 0,5%. Ajá, Ah, ok, es que exactamente. pensé que eso era un dividido, lo siento. Ah, no, así es que parece ahí como una división, pero no, es un igual. ¿Listo? Sí, es súper sencillo, básicamente desde que ya Profe, identificamos. Dime. ¿de dónde sacaste los datos de, o sea, ¿cómo te explico? Del que está, el de 30% sobre 100, ¿es de el que pierden ambas sobre Exacto, todo? exacto. Lo que pasa es que una intersección, este simbolito es el símbolo de intersección. No sé si ustedes se acuerdan por allá en sexto cuando vieron conjuntos. Entonces, eso es la intersección. ¿A qué se refiere la intersección? Básicamente va a ser, si yo tengo acá un conjunto y yo acá tengo otro, va a ser esto. Esa es la intersección. Los elementos que comparten ambos, ¿sí? O sea, por ejemplo, tú y yo podríamos ser un conjunto, tenemos elementos totalmente diferentes, pero las dos compartimos, por ejemplo, el hecho de que somos mujeres. Entonces, el ser mujeres es un elemento que está en nuestra intersección. O sea, son elementos que comparten dos conjuntos. Entonces, acá lo que me están Y tengo diciendo otra es, pregunta. dime, En el último, que colocas 0,3 sobre 0,6, ¿por qué no colocas el 0,5 ahí? listo. Por lo que lo que estoy haciendo básicamente es resolver la ecuación. La ecuación me dice que va a ser la probabilidad de la intersección, o sea, que sucedan el evento que se comparte, que en este caso eran el 30% que perdían ambos, sobre la probabilidad de A, o sea, sobre la probabilidad de que suceda el evento que se condiciona. ¿Por qué no trabajamos, por qué no utilizamos la probabilidad del evento B? Porque lo que nos interesa del evento B, básicamente lo único que nos interesa para descubrir esta condición es lo que tiene en su intersección, lo que está compartiendo con el evento B en este caso. Como lo que yo quiero saber es las personas que perdieron matemáticas, sí perdieron física, entonces por eso no me interesa como tal cuántas personas perdieron matemáticas, sino cuántas personas están perdiendo ambas y qué probabilidad hay de que yo, al conocer una condición de esas, conozca la otra. Entonces, por eso es que la ecuación que se plantea siempre va a ser la probabilidad de conocer un evento B, va a ser solamente la intersección que hayan entre ellos sobre la probabilidad de A, o sea, sobre la probabilidad del evento que condiciona. ¿Listo? Que me está condicionando el problema. Entonces, por eso utilicé el 0.6 Pero y no entonces es necesario, este acá que sí es necesario, es necesario, no tanto, no tanto. No, no es tan, por ejemplo, en este caso no fue tan necesario. Yo prefiero hacerlo para dimensionar, o sea, conocer todas las probabilidades que tengo y ya luego reemplazarlo en la ecuación, ¿no? En este caso no fue tan necesario hacer digamos que esta conversión no era tan necesaria, solo que personalmente prefiero tener siempre todas las probabilidades que me da el problema y luego sí utilizar las que necesito. No fue tan necesario porque realmente lo que nos importaba era la intersección entre ambos. Pero pues lo que les digo, me parece a mí como importante conocer ahí todos los datos que me está dando el problema, qué es lo que me está dando, qué son esos datos. Entonces, pues por eso digamos que calculé esa probabilidad de B. Más allá de que no la use, sé que me lo están dando, entonces prefiero tenerlo ahí como en cuenta. Me sirve como para organizar el ejercicio. Listo, pero pues a la hora de la ecuación, pues no lo vamos a tener en cuenta porque básicamente estamos hallando la probabilidad de ese evento, pero ya con una condición, ¿no? Si me estuvieran pidiendo la probabilidad solamente de perder matemáticas, pues yo diría, listo, es del 0.5 o del 50% de perder matemáticas. Pero como la pregunta que me están haciendo es de perder matemáticas, si he perdido física, entonces por eso lo que importa
en sí no es la probabilidad de perder matemáticas, sino la probabilidad de perder ambas, ¿sí? Sabiendo o conociendo que yo ya, digamos que el caso que voy a seleccionar perdió física. ¿Listo? Es como eso, básicamente. Es hallar, es meter las manos en este 60% de probabilidades. En ese 60% que perdió física, yo ahí meto la mano y saco a alguien. ¿Y cuál es la probabilidad de que ese alguien que perdió física también haya perdido matemáticas? Entonces es del 50%. Eso quiere decir que de las personas que perdieron física, la mitad también perdieron matemáticas. Y hacen parte, pues, del 30% de todo el salón que perdió ambas. ¿Listo? Es como eso. Yo sé que suele ser un poco confuso, a veces organizarnos, pero si se dan cuenta es básicamente comprensión de lectura y a mí me funciona mucho sacar todos los datos que me están dando. O sea, saber esos números, qué rayos están representando, para qué me los están dando. A veces hay datos innecesarios, pero eso no quiere decir que no sea importante que nosotros igual los tengamos en cuenta para saber que son innecesarios. Es importante igual tenerlos en cuenta. ¿Listo? No sé si haya alguna otra pregunta, chicos, chicas, aprovechen si no saben de dónde salió un número. El 50%, el 30%, esto salía en el ejercicio, no, o sea, los planteaba ya el ejercicio, entonces, este 0.5 pues resulta de convertir ese porcentaje a decimal, porque para poder operar nos toca operar es con decimales, entonces, pues con la cantidad que representa ese porcentaje. Entonces, por eso hacemos la conversión de cada uno de esos porcentajes que nos dieron para poder operarlos, ¿no? Es de ahí que salen. Entonces, 50 dividido 100 me da 0.5 y así. Acá lo único que hicimos fue como reemplazar en la ecuación. Entonces, la ecuación me decía que era la probabilidad de la intersección, que acá mismo me lo daban, que era 0.3 o bueno, el 30%, sobre la probabilidad del evento A, del evento que condicionaba. Entonces, que era el de si perdió física, ¿no? Ese era el evento A. Entonces, el evento A era 0.6 y listo. Los dividí y me da 0.5, lo multiplico por 100 para tener el porcentaje. Básicamente, ese es el procedimiento inverso a lo que hicimos acá. ¿Listo? Si yo quiero conocer, si tengo el decimal y quiero conocer el porcentaje, lo multiplico por 100. Si tengo el porcentaje y quiero conocer el decimal, lo divido entre 100. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Listo, chicos. Las